Bien, vamos a ver hoy diferencia primero entre cambio físico y cambio químico. Bien, eso es lo primero que vamos a ver. Vamos a suponer que tenemos alguien que me pueda prestar una hoja, puede ser, una hoja que no usen, ¿sí? Viejita o bueno, o nuevita. Es lo mismo. Bien, entonces tenemos esta hoja, ¿bien? Bueno, si yo la corto, o sea, por eso la viejita, porque no la vas a poder usar más. Bueno, entonces, ahora tenemos, ¿sí?, dos partes de una hoja, ¿bien? Ahora, yo les pregunto, químicamente, ¿esta hoja es igual a esta o es distinta? Es igual, ¿bien? O sea, lo que hicimos fue, podríamos decir, reducir la superficie, ¿bien? De una hoja tenemos dos. Ahora, si por ejemplo yo agarro esta hoja y no la vas a poder usar más. No me la vengas a reclamar. Bien, entonces, si hacemos un bollo, ¿sí?, fíjense que ahora cambia, por ejemplo, el volumen, ¿sí? La superficie de contacto, si yo lo pongo en la mesa, va a ser distinta a la superficie que originalmente ocupaba, ¿sí? Entonces, químicamente, esto sigue siendo la misma hoja. Entonces, cuando tenemos cambios de este tipo, en los que la naturaleza interna de la materia no sufre modificaciones, estamos hablando de cambios físicos, ¿bien? Entonces hablamos de cambio de textura, de cambio de estado, de cambio en el volumen, en la superficie, etc., ¿sí? O sea, la sustancia sigue siendo la misma. Vamos a un caso más quizás habitual. Tomamos un poco de agua, ¿bien? No me arruinen el video, se lo pido por favor. Bueno. Tomamos entonces un poquito de agua. Ponemos el agua en una cubetera, lo llevamos al freezer, ¿bien? Bueno, ¿qué se produce? Un cambio de estado. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? Solidificación. Bien, es un cambio regresivo porque se da por la disminución de la temperatura del sistema, ¿bien? Pero la sustancia sigue siendo la misma, sigue siendo agua, ¿bien? O sea que químicamente es la misma sustancia. Ese es otro ejemplo de cambio de tipo físico. O sea que los cambios de estado también son cambios físicos. En definitiva, podríamos decir también que puede cambiar la apariencia en cuanto a estas cuestiones, ¿no? Al estado, a el volumen, a la superficie, a la textura. Estas cuestiones son las que van cambiando, pero internamente la sustancia es exactamente la misma. Ahora, si por ejemplo yo tomo este papel, ¿sí?, y lo enciendo, ¿qué podemos observar? Bien, se quema, se hace ceniza. Ahora, si yo tomo este papel, lo enciendo y lo pongo adentro de un vaso de precipitados, ¿sí?, o de un frasco, ¿qué es lo primero que observamos? Un color oscuro. Un color oscuro. Bien, ese color oscuro es lo que llamamos humo, ¿no? Generalmente. Bueno, en ese humo que se genera va a haber dióxido de carbono, quizás algo de monóxido de carbono también, va a haber agua, ¿sí? O sea que son los productos de justamente ese cambio que se está dando. Ahora, ¿puedo volver atrás? ¿Puedo tener de nuevo este papel? No. Bueno, se produjo en ese sentido un cambio químico, ¿sí?, que en este caso es irreversible. Bien, en otros casos podemos volver atrás, bien, pero en este caso específicamente no. Ahora, ¿qué podemos sacar como conclusión? Bueno, teníamos el papel y ahora aparecieron varias sustancias, ¿sí? Como mínimo esas cenizas que nombraron, bien, que van a estar depositadas, y aparecieron dos sustancias en estado gaseoso, el agua en forma de vapor y el dióxido de carbono como un gas. Entonces esto quiere decir que las sustancias que forman parte del papel estaban formadas por carbono, oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con esos átomos que formaban esa sustancia? Estaban unidos químicamente,
¿sí? Había enlaces. Ahora, esos enlaces se rompieron, esos átomos se reorganizaron y formaron nuevas sustancias, ¿sí? Que son las que aparecieron. Entonces a esto se lo llama cambio químico, ¿sí? Todo cambio químico corresponde a una reacción química. Entonces, en el caso de los cambios químicos o reacciones químicas, lo que decimos es esto, que hay ruptura de enlaces, reorganización de los átomos, formación de nuevos enlaces y la aparición o la formación de nuevas sustancias. Todo tipo de reacción química, porque después vamos a ver que hay un montón de tipos, se puede representar mediante una ecuación química. ¿Bien? Y toda ecuación química es una representación simbólica de una reacción. O sea que nosotros podemos hacer la observación de un fenómeno macro, ¿sí? Como por ejemplo quemar esta hoja, y lo que podemos hacer luego es llevarlo a una representación simbólica. ¿Bien? Y esa representación simbólica va a ser la ecuación. Entonces, en toda reacción química vamos a tener reactivos, que son las sustancias iniciales, y productos, que son las sustancias finales. Entonces, para generalizar, lo que podemos hacer es indicar que una ecuación química, ¿sí? Es lo que nos permite representar justamente a una reacción, y en esta ecuación vamos a tener reactivos y productos. Entonces, en el caso de los reactivos, bueno, pueden ser uno o pueden ser varios. Esto va a depender del tipo de reacción que estemos estudiando. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos el papel, ¿sí? Pero el papel necesita oxígeno, ¿bien? Para poder quemarse, para poder reaccionar. Y además necesita justamente una iniciación, una activación. Y por eso necesitamos el fuego, ¿bien? El fuego no forma parte de la reacción, pero para que se inicie la reacción necesitamos ese aporte de energía en forma de calor, ¿bien? Entonces, en definitiva, vamos a tener 2 reactivos, ¿bien? Y 3 productos. Las cenizas, ¿sí? Que serían lo que es el carbón, ¿sí? O lo llamamos muchas veces, lo llamamos de esa forma. Los reactivos son el papel y el oxígeno, porque para que el papel arda necesitamos el oxígeno, ¿bien? Entonces ahí tenemos los 2 reactivos, y después tenemos los productos, ¿bien? Que serían ese hollín que se genera muchas veces, esas cenizas, ¿bien? Que en cuanto a la composición es carbono. Después tenemos dióxido de carbono y agua. Entonces, fíjense que a partir de 2 reactivos obtuvimos 3 productos, ¿bien? En otros casos vamos a tener reacciones en las cuales vamos a tener 2 reactivos y un solo producto, ¿bien? En otros casos vamos a tener un reactivo y varios productos. Bueno, depende del tipo de reacción que estemos estudiando, ¿bien? ¿Qué podemos decir además de estas ecuaciones químicas? Bueno, podemos indicar que los reactivos podrían ser en una estructura general, podríamos llamarlos A y B, ¿sí? ¿Y cómo se lee esto de A y B? Nosotros decimos que el reactivo A reacciona con el reactivo B. Luego lo que vamos a hacer con esto es cambiarlos por sustancias, ¿sí? Por las fórmulas de las sustancias que van a reaccionar. Esta es una forma general de representación. Entonces, luego vamos a tener esta flecha que se denomina flecha de reacción, y luego vamos a tener los productos, que por ejemplo podría ser D. Como les dije,
esto y esto va a cambiar en función de qué tipo de reacción estemos analizando, ¿sí? Acá puedo tener un solo reactivo y allá dos productos, o acá puedo tener dos reactivos y dos productos. Bueno, depende el tipo de reacción química. Entonces, ¿cómo se lee esto? No como un signo más, sino esto quiere decir reacciona. Y esta flecha de reacción, ¿sí?, se lee para formar, generar, producir, etc. ¿Bien? El producto de. Entonces, hay varias, representaciones que pueden aparecer en una ecuación química. Esas representaciones son símbolos. Y nosotros tenemos que saber, para poder interpretar una ecuación, qué significa cada uno de esos símbolos, ¿bien?, que pueden aparecer. Tenemos entonces, por ejemplo, números que aparecen acá, ¿sí? Estos números son subíndices. Bien, el subíndice indica la atomicidad, o sea, la cantidad de átomos de un elemento que forman parte de esa estructura. Bien, por ejemplo, en el caso del agua tenemos hidrógeno 2, oxígeno. Bien, la atomicidad para el hidrógeno en esa estructura va a ser 2 y la del oxígeno 1, perfecto. ¿Y la atomicidad total? 3, bien, la sumatoria. Ahora, podemos también tener símbolos como, por ejemplo, entre paréntesis acá, S, bien, que significa sólido. Acá podríamos tener el símbolo G, que significa gas, ¿sí? O sea, está en el estado sólido o en el estado gaseoso esa sustancia. Bien, y acá, por ejemplo, podemos tener S, sólido. Entonces, ¿qué indica esto? El estado de agregación. Estado de agregación. Y acá sumamos algo más. No solo se puede señalar el sólido, el líquido y el gas, sino también si la sustancia está en solución acuosa, ¿bien? Indicando así, AC. ¿Qué más podemos tener? Por ejemplo, si se forma, si se forma un gas o se desprende un gas durante la reacción, lo que vamos a tener es una flecha hacia arriba, ¿sí? Y esto significa desprendimiento de gas. Ahora, si tenemos una flecha hacia abajo, bien, estas flechas van a aparecer en el producto, bien. Si la flecha es hacia abajo, esto quiere decir que se forma un precipitado. Un precipitado se forma cuando tenemos dos sustancias en estado líquido, las mezclamos y aparece un sólido. ¿Bien? Entonces, ese es el precipitado. Luego hay ciertas reacciones, como por ejemplo la que planteábamos recién con el tema de quemar el papel, que necesitan energía para producirse, si no, no se producen, ¿bien? O sea que hay ciertas reacciones que requieren de energía. ¿Cómo se señala esto? Con una flecha hacia abajo y la letra E. Esto significa que en la reacción hay una absorción de energía. Ahora, si la flecha que acompaña a la E está hacia arriba, esto quiere decir que hay una liberación de energía. Salud. Liberación de energía. Luego vamos a ver que hay reacciones que justamente se clasifican según este criterio energético. ¿Bien? Si se requiere energía para que se produzcan o si liberan energía. ¿Bien? Y después vamos a ver que también esa energía puede ser en forma de calor o en forma de luz, o sea, hay otras formas, ¿sí? Cuando, por
Por ejemplo, en la reacción se necesita calor para que se produzca. Los símbolos que se utilizan son cualquiera de estos dos. Ojo, doy los dos porque aparecen en los libros. El más moderno es este, ¿bien? Este es más antiguo. Se pueden utilizar los dos, pero como les digo, o sea, lo más correcto, lo más moderno es este, ¿sí? Esto indica entonces calor. Y generalmente estos símbolos se colocan acá, ¿bien? En la flecha de reacción. Puede aparecer también la necesidad de utilizar un catalizador, o sea, una sustancia que acelere el proceso, ¿sí? Y que permita que se pueda producir. En biología, estos catalizadores se denominan catalizadores biológicos, ¿sí? O sea, hay reacciones que dentro de nuestro organismo normalmente no se podrían producir si no existiesen estas sustancias, ¿bien? Que son los catalizadores. Los catalizadores biológicos son proteínas, un tipo específico de proteínas denominados enzimas. Y lo que hacen justamente, bueno, es acelerar las reacciones o las retardan o las inhiben también, ¿sí? Ahora, en el caso de la química no biológica, porque eso sería química biológica, ¿sí? Nosotros usamos catalizadores, que son las sustancias que permiten acelerar la reacción, ¿bien? Y luego inhibidores, que son sustancias que detienen o que directamente no dejan que la reacción se produzca. Esto se usa mucho en la industria porque primero que hace que el rendimiento sea mucho mayor, ¿sí? Hay sustancias que no son 100% puras. Entonces, ¿qué puede pasar? Cuando se hace una reacción química, alguna de esas sustancias puede generar un producto secundario que no es el que la industria quiere producir, ¿bien? Entonces, hay que tratar de evitar que parte del reactivo que yo requiero para el rendimiento de esa reacción no reaccione con otra sustancia. Entonces, lo que se hace es se pone el inhibidor para que esa reacción secundaria no se produzca, ¿bien? Y esto hace que el rendimiento de la reacción aumente. Bien, bueno, después de esto pueden haber un montón de otras cosas que podemos tener, pero algo súper importante que se ve en muchas ecuaciones son unos números que aparecen delante de las sustancias, ¿sí? Por ejemplo, si acá aparecería este número, ¿bien? O si acá aparecería este número. ¿Bien? ¿Qué significan esos números? Bueno, estos números se denominan coeficientes estequiométricos. Y estos coeficientes estequiométricos permiten justamente cumplir con la ley de conservación de la masa de Lavoisier. La ley de conservación de la masa indica que antes, durante y luego de una reacción química, la materia permanece constante, ¿sí? Esto quiere decir que la materia no se crea ni se destruye. Por lo tanto, en las reacciones químicas vamos a tener, que igualar o que balancear las ecuaciones para que la ley de conservación de la masa se cumpla. ¿Cómo se hace esto? Colocando estos coeficientes estequiométricos delante de las sustancias para balancear la ecuación. ¿Bien? ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Bien?